Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Les habla John Carlos Ángel Hernández y este es su programa Medicina Operativa, porque hoy nuevamente es lunes aquí en CME Online y estamos de mudanza. Somos ahora una filial bajo el patrocinio de frecuencia5fm.com Networks de Toronto, Canadá. Bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy vigente, tal vez de lo más vigente hoy que nunca antes en la historia. Con el aumento de la expectativa de vida y la industrialización de nuestros alimentos, seguramente muchos han oído hablar del tema del cáncer. Hoy en Medicina Operativa vamos a tratar la oncología clínica y la medicina operativa. Para tratar este tema, como siempre es habitual en este su programa, tenemos un invitado, el doctor Edwin Genes Calderín, médico internista y oncólogo clínico. Bienvenido, doctor. Buenos días, John Carlos. Un placer estar acompañándolos y aportar en algo para los médicos que nos oyen. Es un gusto. Gracias. Bueno, aquí contándole a nuestra audiencia para entrar en familia, los invitamos a que se vayan sirviendo un café. Estamos con amigos de la casa, con el doctor Edwin Genes, una amistad de hace muchísimos años, por allá cuando trabajamos en el Guaviare. Entonces, nada, estamos aquí queriendo compartir conocimiento y haciendo patria donde nos escuchen. Doctor Genes, esta es CME Online, la emisora en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana. Y aquí hablamos dos idiomas. Uno que es el español, que sabemos que es su lenguaje nativo, y otro que es el idioma humanista. Y esto hay que tenerlo muy presente porque en la oncología es tal vez uno de los campos de práctica donde los resultados no siempre son los mejores. Doctor Genes, por favor, cuéntenos acerca de sus credenciales académicas. Hola, sí, John. Yo soy médico egresado de la Universidad Libre, donde hice mi pregrado. Posteriormente me especialicé en la ciudad de Buenos Aires. Hice medicina interna en la Escuela de Medicina Interna de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Posteriormente hice oncología clínica en la Universidad de El Salvador, de Capital Federal de Buenos Aires. Actualmente estoy radicado acá en Colombia, más precisamente acá en Bogotá, hace unos años, ejerciendo mi profesión y tratando de llevar lo mejor a mis pacientes. Gracias, doctor. Bueno, ya teniendo en claro que hablamos con alguien que tiene autoridad para hablar de este tema, pues empecemos hablando, doctor, acerca de qué tan frecuente es los problemas asociados al cáncer en la consulta habitual. ¿Qué es lo que uno mira más? ¿Qué esperaría uno ver más en el perfil epidemiológico del cáncer en nuestro país? Bueno, es una enfermedad que ha ido en aumento. Las estadísticas del DANE 2007-2013 generalmente el cáncer se posicionó como la segunda causa de muerte a nivel de Colombia, llegando a una mortalidad del 17.1%, siendo en los hombres un poco más frecuente que con respecto a las mujeres. Dependiendo del sexo, generalmente vamos a ver unos cánceres más frecuentes en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, en el hombre tenemos prácticamente los más frecuentes, que es estómago, próstata, pulmón, colon, recto y ano. En las mujeres tenemos más o menos los más frecuentes: mama, cervix, estómago, pulmón y colon, recto y ano. Eso así, a grosso modo, generalmente como la frecuencia según la estadística acá de Colombia. Oh, qué interesante, doctor. Bueno, realmente Latinoamérica es una sola. Pues este tema de las cargas en los servicios de salud por cáncer nunca deja de ser algo preocupante.
Y lo más triste de todo es que quienes empiezan a consultar y que tienen diagnósticos tardíos, pues llegan en estadios avanzados de la enfermedad donde ya el manejo tiende a ser paliativo y orientados al buen morir. Y es muy triste ver cómo estas personas tal vez es muy poco desde lo clínico que se puede hacer, pero mucho, y es tal vez lo que reconforta ver cómo podemos ayudar al buen morir. Doctor, cuénteme una cosa, desde la prevención, ¿cómo debiéramos nosotros, desde nuestros sitios de atención, en la consulta externa, en la atención primaria, enfocar un plan de prevención y diagnóstico temprano? Bueno, antes de, por ejemplo, uno de que le llegue el paciente a la consulta, uno, por ejemplo, debe orientar a los pacientes o población en general, por así decirlo, en las campañas de prevención. Por ejemplo, en las mujeres que vemos, los cánceres más frecuentes son los cánceres que generalmente tienen una posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, que es, por ejemplo, mama. Un simple autoexamen de mama que se haga frecuentemente, la revisión de las mamas de las mujeres cuando se bañan. Sí, generalmente algo anormal. Por ejemplo, las mujeres no se van a, por ejemplo, se hace el examen para tratar de buscar una masa o algo así, no, generalmente es revisarse y tocarse, que es lo normal, ¿sí? Totalmente. Cuando llega a ver algo, que ya sabe que generalmente eso no estaba ahí generalmente es un signo de alarma y algo que puede ir al médico y precozmente. En cuanto al cervix, que es, por ejemplo, la segunda causa, la citología, ¿sí? Generalmente hacerse rutinariamente la citología ayuda también a una previsión rutinaria, pero a pesar de que hay estos dos métodos de diagnóstico precoz, realmente la frecuencia sigue siendo alta. En el hombre, por ejemplo, tenemos lo que es estómago y próstata. La próstata, por ejemplo, eh, posteriormente a los 40 años, el hombre debe hacerse su revisión, su tamizaje, sí, cosa que realmente uno, que se va a la población en general. Ya prácticamente el paciente cuando nos llega al consultorio es un paciente que probablemente ya tiene varios síntomas. La gran mayoría de la gente generalmente no consulta de una vez, muy raro el que consulta una vez, sino que espera que los síntomas son muy residentes, muy que ya le incomodan con su vida cotidiana para consultar y ya es cuando ya está todo avanzado. En un consultorio normalmente que te llega a ti, por ejemplo, los médicos generales, ¿qué debe hacer uno? Generalmente preguntar lo más frecuente que se produce en la neoplasia, como la pérdida de peso, la sudoración nocturna, sí, los síntomas B, que generalmente no van a estar, estos síntomas B prácticamente aparece cuando ya el cáncer ya lleva cierto estadio. Pero bueno, es siempre indagando, porque a veces el paciente te llega por otra cosa, pero a veces tú haces una pregunta y ahí se acuerda el paciente. Todo es una charla que se debe tener con el paciente en estos casos. Oiga, doctor, muy interesante. Venga, le pregunto. ¿Quiere usted, por favor, recordarle a nuestra audiencia la definición de síndrome constitucional? Bueno, generalmente el síndrome constitucional es muy conocido, que es el paciente que viene con pérdida de peso, pérdida de la masa grasa, que viene con una delgadez, una piel reseca, que generalmente viene con fiebre más que todo de abrasión nocturna, sudoración. Sí, son esos síntomas que ya mínimo generalmente tienen entre 3 y 6 meses de evolución. Muy bien, doctor. Seguimos nosotros preguntando. Un paciente de estos que llegue así a nuestra consulta, en estos hospitales de primer nivel, en centro de atención primaria, ¿qué esperaríamos nosotros encontrar en el examen físico que nos oriente al origen de una posible neoplasia ante un síndrome constitucional? Pues generalmente el examen físico completo, antes de eso generalmente es la anamnesis, que generalmente eso es
no ha perdido vigencia y es donde la gran mayoría se nos olvida hacer una buena anamnesis, ¿sí? Generalmente, dependiendo de ciertos tipos de cáncer, generalmente van a tener ciertos síntomas. Por ejemplo, hablamos del de cáncer de colon, paciente que va a haber constipación, que las deposiciones son generalmente en bolitas. Esos cambios generalmente que a veces el paciente los pasa como desapercibido, que parece normal, generalmente para uno ya debe llamar la atención. En el caso de próstata, por ejemplo, a veces con la dificultad de la orina, ¿sí? Con dificultad en la micción, que es muy parecido como por ejemplo en la hiperplasia prostática. Pero generalmente aquí se puede acompañar como síntomas como fiebre, pérdida de peso, sudoración, y si en estadios avanzados generalmente hay más manifestaciones óseas, como de próstata, la metástasis más frecuente son las óseas, que es lo que se presenta. En el de mama, por ejemplo, si ya es una paciente que la gran mayoría ya las mujeres, por alguna u otra razón, que se hace los exámenes, que se sienten la masa, ya ellas vienen y te lo dicen. Generalmente es hacer el examen, inmediatamente hace la mamografía, y si es algo, por ejemplo, que te lleva a algo sospecha, ya es directamente para hacer la biopsia. Qué bien, doctor. Venga, seguimos nosotros con nuestras preguntas inquietas. Eh, Cuando un paciente encontramos, es habitual que, por ejemplo, en el caso de un paciente en el que sospechemos que hay una neoplasia intestinal, pues uno remite a cirugía general, que es eh, digámoslo así, la especialidad base. Lo ginecológico iría a ginecología. El cáncer de mama lo mandamos donde el mastólogo, pero de base uno inicialmente de primer nivel, ¿a qué especialista lo estaría enviando? Pues normalmente con el protocolo acá en Colombia, el médico de atención primaria debe direccionarlo al médico internista, donde generalmente, como yo soy también médico internista y he hecho consultas de medicina interna y me han llegado pacientes, generalmente uno comienza a hacer el screening. Si es algo que, por ejemplo, el de mama, ya uno comienza ya a ir adelantando todo el estudio, como para mirar y estadificar la enfermedad, a ver en qué estadio va, y generalmente lo manda a cirugía de mama para su respectiva biopsia, y espera la biopsia. De cuando de repente, de acuerdo a lo que te sale en la biopsia, tú mirarás a mirar a ver, y el estadio mirarás a ver si lo mandas a oncología clínica directamente, o si generalmente tiene posibilidad lo mandarías a cirugía de mama, al mastólogo. Bueno, doctor, y seguimos con las preguntas operativas porque programa se titula Medicina Operativa. ¿Qué exámenes básicos debiera uno pedir de entrada a todo paciente en el que sospecha una patología de origen neoplásico? Es muy breve y fácil. Generalmente son los estudios que, por ejemplo, uno manda de rutina, su hemograma, porque generalmente la mayoría de los cánceres cursan también con síndromes anémicos. Eh, Su estudio de función hepática, su hepatograma, ¿sí? Su función renal. Eh, Todos los estudios, los laboratorios clínicos generalmente que uno manda de rutina, hemograma, glucemia, función renal, función hepática, tiempos, y posteriormente, dependiendo si tú vas a mirar a ver el tipo, si ya tienes estadificado, si es de mama, generalmente ya tú mandas la tomografía de tórax, de cerebro, ¿sí? Porque generalmente el cáncer de mama tiene su metástasis a nivel cerebral, a nivel de pulmón, ¿sí? Que es lo más frecuente, a nivel de hígado. Entonces, tú son los estudios pero eso lo haces como médico internista, pero de atención primaria es lo básico: su radiografía tórax, su electrocardiograma y sus estudios de química sanguínea. Perfecto, doctor. Bueno, ¿cuándo debiera uno
preocuparse por lesiones de piel? En las lesiones de piel generalmente es muy fácil, o bueno, algunos pacientes, o como uno a veces es muy descuidado, uno no mira eh, las lesiones que piel tiene comúnmente tienen en piel. Pero si a veces, por ejemplo, que tiene una lesión, alguna peca que por ejemplo, cambia de coloración, se vuelve más oscura, crece un poco, tú directamente debes consultar o sea, el paciente debe consultar a médico de atención primaria y si ve que realmente hay algún cambio, remitirlo a, acá en Colombia generalmente va a medicina interna que de ahí se encarga mandarle la biopsia, verificar qué tipo es y ya posteriormente de acuerdo al tipo que tú te salga, tú vas y lo mandas a oncología clínica. Muy bien. Bueno, y continuemos con las preguntas. Cuando un paciente mmm, se le diagnostica un estadio avanzado, ¿quién debe continuar con este manejo en el estadio avanzado de la enfermedad? El oncólogo clínico. Generalmente donde yo me formé, la profesora generalmente con quien yo rotaba generalmente era muy humanista, generalmente allá lo que se hacía era en estadios avanzados generalmente ella le daba su teléfono a los familiares y los acompañaban hasta las últimas instancias, la llamaban a cualquier hora, le hacía el acompañamiento, sí, era como hasta el último día que el paciente estaba vivo, generalmente se le hacía un acompañamiento. Uno rota en la carrera sobre cuidados paliativos, cómo acompañar a estos pacientes, cómo aliviar el dolor y más que todo es el acompañamiento psicológico, porque generalmente sufre tanto el paciente como los familiares. Entonces algo que uno generalmente está en el derecho de acompañar al paciente hasta las últimas instancias. Bueno, suena muy interesante. Cuando miramos esto, pues son en las condiciones ideales, en otro tipo de práctica de la medicina, pero en nuestro país una cita con oncología clínica fácilmente puede tardar meses en ser asignada. En ese contexto, acá, si yo tengo un paciente quien ha sido diagnosticado en un estadio avanzado y retorna al área de influencia de mi centro de atención, un hospital primario, un hospital de primer nivel, la pregunta sería, ¿qué recomendaciones podría usted darle a estos galenos que asumen, en este caso por obligación de necesidad y algo compasivo, la atención de estos casos? Bueno, son prácticamente como dos cosas principales que en estos pacientes en estadios finales se presentan. El dolor y el problema psicológico, tanto del paciente que a veces no sabe que se le están cortando los días y la ansiedad es mucha. Es muy importante manejarle la ansiedad tanto al paciente como a los familiares, hacer un acompañamiento a los dos, ¿sí? Manejar estos dos tipos de problemas. Y el otro es el dolor. Un paciente con dolor, generalmente un paciente que no te va a descansar, va a tener una mala calidad de vida. Por ejemplo, los últimos que le quedan van a ser muy dolorosos. Entonces, por ejemplo, saber manejar el dolor, ya aquí, por ejemplo, podemos utilizar opioides para el manejo de estos pacientes avanzados. El otro día estaba viendo una charla sobre opioides. Colombia es prácticamente uno de los países que la utilización del opioide es muy baja con respecto a los otros países. Hay mucho miedo para utilizar los opioides, pero generalmente ante un dolor que un paciente que está sufriendo, que es prácticamente una tortura, hay que utilizar los opioides, se van titulando, se van mirando de cuál es la vía que mejor tenga y calmarle el dolor. Si calmas el dolor, vas a calmar tanto al paciente como a los familiares, porque los familiares se van a desesperar viendo al paciente sufrir. Totalmente entendible, ¿no? Aquí en Colombia
Los medicamentos controlados realmente, los básicos no son tan costosos, son regulados por el Fondo Nacional de Estupefacientes y Sí, los precios están estandarizados. Pero realmente es un, como diría un sexuagenario, es un parto de mula hacer una fórmula adecuada, hay que registrarse en los entes territoriales, en algunos sitios se sí, es piden que los bastante, medicamentos se soliciten en fórmulas de control, pero bueno, estos son requisitos que hay que cumplir sí, y yo pensaría, basado en lo que uno mira, es lo primero, no hay que tenerle miedo a la tanatopraxia clínica porque uno de los pilares viene siendo esos principios humanísticos y la visión de el ser como un todo. Ese paciente no está uno tratando al paciente, sino como usted bien lo dice, doctor Genes, es tratar a la familia y hacer que ese proceso de aceptación de la muerte no sea en últimas tan doloroso para todos. Dar chance a que se acepte y que se haga una etapa de un luto adecuado una vez esta persona ya falte. Doctor, ¿qué recomendaciones debiera uno tener para estos casos en cuanto a la alimentación, por ejemplo? pues dependiendo más o menos del tipo de cáncer que tú tengas. Por ejemplo, en el cáncer de esófago, que a veces generalmente hay estrechez del esófago, que hay limitación para la deglución, generalmente hay que darle comidas semiblandas o líquidas, que es lo que uno generalmente más tiene, o en el proceso en colon, recto y esas cosas, generalmente tener una dieta blanda. Y se me había olvidado, por ejemplo, como estos pacientes son usan muchos opioides, generalmente los opioides por sí producen mucha constipación. Entonces estos pacientes concomitantemente hay que tratarlos con lactantes porque se lo olvida a veces uno, entonces cuando viene a veces el paciente a veces lleva 8 o 15 días sin hacer deposición y eso generalmente ocasiona más dolor, más molestia para el paciente. Entonces hay que tener muy en cuenta. Bueno, doctor, por estos días ha entrado mucho el tema de los criterios de selección e ingreso a UCI. ¿Cuándo un paciente oncológico debería entrar a UCI y cuándo no? Pues generalmente uno mira a ver en qué estadio tiene tiene la enfermedad, si son unos estadios tempranos, por ejemplo, cosas que se pueden presentar y muy frecuentes que se presentan por la quimioterapia son las neutropenias febriles que se llegan a producir, septicemias, yoséticos, ¿sí? Son unos pacientes que son candidatos a entrar a UCI, pero con aislamiento estricto porque son pacientes que están inmunodeprimidos. En pacientes, por ejemplo, ya en estadios avanzados, que ya estadios 4 5 que ya están en cuidados paliativos, generalmente meterlos a UCI es como torturar al paciente, torturar a la familia. Entonces, uno desde el principio, uno debe ser muy conciso y claro con los familiares y el paciente. Ser todo tenérselo claro para que lleguen estos momentos, no vayan a haber dudas. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, yo que trabajo en UCI, que están en estadio 4 que por ejemplo tengan una recaída o están muy adoloridos, generalmente se les dan de meterlos a UCI, pero estos pacientes que en UCI, ¿qué se les puede hacer? Generalmente es aliviarle el dolor, mejorar el estado de vida, pero hacerle procedimientos invasivos sería como torturar a estos pacientes. Otra cosa es, pero muy poco ya se ve el síndrome de lisis tumoral, se ve en la leucemia, generalmente es una indicación de que puede ir a un paciente a UCI. Otras cosas que muy poco ya se presentaban antes, yo casi generalmente nunca logré tenido pacientes son las con las hipercalcemias. Antes la habían, hoy muy pocas veces se presentan. Pero generalmente los pacientes en estadio precoz que están en tratamiento, que le hacen la quimio, que hacen las neutropenias, son pacientes que tienen mejor pronóstico y hay que sacarlo en ese momento para que tenga
chance de seguir adelante. Doctor Genes, y la pregunta del millón, ¿un paciente con cáncer puede donar órganos? Bueno, es una pregunta que siempre uno escucha de muchos lados, pero generalmente muchos dicen, por ejemplo, si está en un estadio precoz, que es, sí se podría mirar a ver, pero es que el cáncer generalmente puede dar metástasis aún en estadio 1. Por ejemplo, hay la teoría del que siempre uno se encuentra cáncer de origen desconocido, que te dieron un cáncer pero no sabes ni dónde está el primario. Una de las teorías es que viene un cáncer, hace metástasis todavía que no esté clínicamente todavía que se vean, y ese cáncer generalmente a veces lo controla el cuerpo, pero ya ha hecho metástasis en otros lados, y entonces por eso la donación de órganos no es como, no son muy recomendables donar órganos por esta causa, porque generalmente si es un cáncer que ya te ha dado metástasis, que tú todavía no sepas, es muy complejo entonces manejar este tipo de pacientes. Bueno, la pregunta que pensarían muchos realizar en este momento, y tal vez por si nos escucha personal no médico, si hay cáncer en mi familia, ¿tengo mayor riesgo de desarrollar cáncer? Sí, hay unos cánceres que generalmente tienen, genéticamente son más predispuestos a aparecer. Por ejemplo, en el de mama, que tienen mutaciones del BRCA, por ejemplo, que es un gen que muta, que da un cáncer de mama, da cáncer de ovario, inclusive si la mamá presentó ese cáncer, hay que hacer el screening a todas las así generalmente, y si hay mutación de este gen que se presentan, como lo que pasó con esta actriz, que no recuerdo cómo es que tuvo que hacerse mastectomía bilateral o forectomía, ¿sí? Porque generalmente es un cáncer agresivo y con mutación presente generalmente se va a dar casi en toda la descendencia. Bueno, doctor, y otra pregunta para que podamos orientar en algún momento a las personas que hacen la atención primaria. ¿Cuándo un cáncer puede tener origen ocupacional? Bueno, generalmente sí, los que se pueden presentar, los que están expuestos a los asbestos que se producen en el mesotelioma, que podría considerarse tipo laboral, y los que están expuestos, los técnicos en radiología, que están tomando radiografía expuesta a rayos X, suelen presentar más cánceres que la población general. Por eso este tipo de trabajadores en la salud generalmente tienen muchas vacaciones, porque generalmente la exposición es alta y la frecuencia de presentarse cáncer en estos profesionales de la salud es muy alta también. Bueno, doctor, y le voy a hacer a usted ya, ahora sí, para cerrar esta entrevista. ¿Cómo es el día a día de un oncólogo clínico en nuestro país? Pues a uno siempre le dicen, cuando dice oncología, dice, uy, a ratos es la carrera muy triste, pero generalmente uno se adapta a la profesión, lograr darle una mejor de calidad de vida. A veces muchos cánceres que tienen mucha respuesta, que logran hacer inmunición del cáncer, de tratamiento completo. Uno se alegra y se va, por ejemplo, adaptando a esta profesión. Uno se compenetra mucho con los pacientes, con los familiares, porque está con un diálogo constante, porque hay que preguntar cómo fue la quimio, si tiene fiebre, no tiene fiebre, cómo toleró la quimio, sí, está pendiente mucho del paciente, entonces uno se logra tener una relación médico-paciente bastante unida. Bueno, queridos radioescuchas, ya saben ustedes,
No pretendemos ser la última palabra, pero sí queremos que esta transmisión de conocimiento hecha por las personas que trabajan en cada uno de sus campos especializados llegue hasta donde usted nos escucha. A veces para aprender y para repasar o evaluarse no hace falta estar con los ojos puestos en una pantalla. Este ha sido su programa Medicina Operativa, aquí en CME Online, la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana, ahora transmitiendo desde Frequency 5 FM, Network Radio y Televisión de Toronto, Canadá. Muchísimas gracias, doctor Genes, por aceptar nuestra invitación este día y cordialmente invitado nuevamente a participar acá en nuestros programas cuando usted considere que hay algo interesante que compartir con nuestros oyentes. Con muchísimo gusto. Estaría dispuesto a dar todo el conocimiento que uno tiene, porque hay mucho más a hablar sobre oncología. Ya eso lo hablaremos en un próximo capítulo sobre las nuevas terapias que hay para el cáncer. Ya hace mucho tiempo, como decía un profesor, ya antes había solamente guarapo y piña para darle al paciente, y ya hay mucha variedad de tratamientos para muchos cánceres con los blancos moleculares y todas esas cosas, que posteriormente sería otro tema porque es bastante extenso, la oncología molecular. Bueno, es un compromiso, queridos radioescuchas. Con anticipación difundiremos la fecha del siguiente programa de Medicina Operativa con actualización en tratamientos oncológicos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Quédense en sintonía y nos vemos nuevamente el próximo lunes, aquí en Medicina Operativa. Muchas gracias.